gaude bildurik eta hasiera emango diogu aurtengo Euskal Gizataldekiko harremanetarako aholku batzorde honi eta ohi bezala hasteko hitza luzatuko diot lehendakariari. Mesedez, nahi duzunean. Eskerrik asko, kanpo harremanetarako idazkari nagusia eta giza taldearen aholku batzordearen ordezkario guztiok, jaun Andreok egun on eta eskerrik asko gaur gurekin izateagatik. Ongi etorri lehendakaritzara. Doy la bienvenida a todas las personas que integran este Consejo Asesor de Colectividades Vascas y agradezco especialmente a las personas que representan a la comunidad vasca en el exterior, Arantxa Anitua en representación de América del Centro y del Sur, Unai Lautzirika en representación de Europa, Asia y Oceanía y Jan Flescher, quien se estrena en el cargo en representación de América del Norte. Ongi etorriak izan zaitezte hirurok o denok. El 7º Congreso de Colectividades Vascas, celebrado en octubre del pasado año, evidenció que la diáspora vasca es activa y es plural. En la actualidad está conformada por comunidades organizadas en torno a los centros y federaciones y también por un número creciente de personas que se desplazan al exterior y que hemos venido a denominar que es la nueva diáspora vasca. Esta nueva diáspora tiene unas características propias. Se trata mayoritariamente de personas jóvenes y cualificadas que salen de Euskadi para tener una experiencia internacional. En principio, no tienen idea de quedarse a vivir fuera, sino de volver a Euskadi. Y su destino ha cambiado. Son principalmente las grandes capitales del Estado y de Europa y, en menor medida, países del sudeste asiático. Errealitate honek premia berriak sortu ditu eta orain arteko Euskal Etxeen ereduak ez du halako taldeen beharrei erantzuteko gaitasuna. Hainbat dira arrazoiak. Ez dira betiko joaten, tokiko hizkuntza menderatzen dute eta herrikideekin egotea ondo datorkien arren, kanpokoekin harremanak izatea dute helburu eta ez hainbeste beste euskaldunekin. Las nuevas realidades migratorias en las que nuestra juventud se encuentra inmersa nos plantean una realidad a la que debemos ofrecer una mejor cobertura. Identificar, contactar, evaluar y colaborar con estas nuevas realidades debe ser nuestro reto principal para los próximos 4 años. Para ello, debemos abordar la revisión de nuestro marco normativo y adaptar los programas presentes, así como las acciones y relaciones con las comunidades vascas en el exterior. Las comunidades virtuales, el retorno, la revisión de las ayudas y la propia definición de lo que significa la comunidad vasca en el exterior son aspectos a tratar sin dilación. En el pasado Congreso Mundial vislumbrábamos el inmenso potencial de capital humano de nuestra diáspora, representada tanto en las Euskal Etxeak como en las personas vascas no asociadas que viven en el exterior. El Plan Cuatrienal de Acción Institucional 2020-2023 deberá integrar el mayor número de propuestas planteadas en ese Congreso. Debemos, por un lado, dar respuesta a esta nueva realidad y, por otro, multiplicar el papel de la diáspora tanto en Euskadi como en el mundo globalizado en el que vivimos. Datozen 4 urteetan beraz, 2015-etik ekin diogun bide bikoitzean ere aurrera egiten jarraitu beharko dugu. Alde batetik, emigrazioaren historiaren bilketari eutsi behar diogu. Diasporaren artxiboa osatzen jarraitu behar dugu lanean. Europan emigrazio foko izan ziren hainbat eta hainbatek duten moduan, euskal migrazioaren fenomenoa jasoko duen zentro bat egiteke dugun zeregin bat da oraindik. Bestetik, euskal gizartea diasporatzen edo diasporizatzen jarraitu behar dugu. Kanpoko euskaldunak non dauden, nola lan egiten duten euskal kulturaren alde, nolako bilakaera izan duten eta nola kokatzen ari diren jomuga berrietan ezagutzera ematen jarraitu behar dugu. Gazteenek ere, gure arbasoek emigrazioarekin izan duten lotura ezagutu beharko lukete. Baita migrazioak berak duen balioaz jabetu ere. Orain, migrantei ateak irekitzea dagokigu, guri irekiz zizkigunen eta dizkiguten moduan. La diáspora forma parte de la historia de Euskadi y de nuestro futuro.
No cabe duda de que la diáspora vasca es una oportunidad. Por todo ello, convocamos este Consejo con el objetivo de contribuir a mantener y promocionar la gran diáspora de este pequeño país. Beraz, nire hitzei bukaera emateko asmoz, eskerrik asko denoi zuen parte hartze eta ekarpenarengatik. Eta orain jorratu dezagun gai zerrenda. Eskerrik asko lehendakari, esan bezala, gai zerrendarekin jarraituko dugu, bigarren puntua,